Muy buenas, saludamos a nuestros amados hermanos, a la Iglesia. La paz de Cristo esté sobre su corazón. En esta oportunidad, hablando de los sermones, la palabra que queremos hacer llegar a nuestra Iglesia, a nuestros amados hermanos. Y como consecuencia, algunos amigos también que nos acompañan a través del canal de YouTube. Queremos en esta oportunidad hablarle lo que realmente a Dios le importa, ¿no? De repente nos interesa hacer algo, trabajar, dedicarnos a ayudar a alguien y realmente quisiera en esta oportunidad, a través de la palabra del Señor, explicar lo que realmente a Dios le interesa, basado en la Biblia. Para ello he recurrido al libro de Miqueas, capítulo 6, pasaje número 6, dice: ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al Altísimo. Me presentaré ante Él con holocausto, un becerro de un año. Y pregunta el profeta Miqueas: ¿se agradará Jehová de millares de carnero o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice el pasaje número 8, que es tremendamente alentador. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová, solamente el hacer justicia, el amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas pide Dios del pueblo, de la gente. Entonces, considerando eso, quiero hablarle en esta oportunidad, basado en el texto que acabamos de mencionar, y el eje del sermón es lo que a Dios le interesa. Lo primero, que a veces las buenas intenciones no son suficientes, porque de repente con algunas cosas que realizamos creemos que estamos cubriendo o pagando, como muchas veces oímos, ¿no? Pagar votos a Dios, caminar a determinado lugar, cumplir una promesa con determinado dinero, entregando ciertas cosas. No es así. No bastan las buenas intenciones. El ejemplo bíblico que tengo para reafirmar esto es el joven rico. Era muy correcto moralmente. Jesús le dice, cuando él le pregunta: Maestro, bueno, ¿qué necesito para ser salvo? Y él le dice: los mandamientos conoce, y él le dijo: desde mi juventud lo he guardado. Entonces Jesús le dice: bueno, ve y vende todo lo que tiene y dáselos a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia? Que el joven era muy rico y tenía muchas posesiones y decidió dar vuelta a su espalda y se fue triste porque no quería desprenderse de sus bienes. Así que sus buenas intenciones, moralmente correcto, había algo en el corazón que le impedía. Y creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Jesús habló de los fariseos, ¿no? La apariencia. Siempre el fariseo demostraba que era mejor que otros. Se paraba en las plazas y decía que daba gracias a Dios por todo lo que hacía, por sus ofrendas y porque diezmaba y porque guardaba la ley. Jesús dice: estos son sepulcros blanqueados. Por fuera también, pero por dentro hueso seco, muerto. Por el otro lado, otra de las cosas que no basta solamente con las intenciones, quiero decirte, poner por delante nuestras obras, ¿no? El yo hice, si yo no lo hago, esto es por causa mía. Siempre ponemos por delante como que el yo, ¿no? Hablando del ego, las vanidades. Dice Eclesiastés 8:14, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Dice la palabra que hay justos quienes suceden como que hicieron obras de impío, y hay impíos a quienes acontece como si hicieron obras de justo. Digo también, esto es vanidad. ¿Qué dice Salomón en el libro de Eclesiastés? Hay justos que antes de proceder en justicia hacen obra de injusto, y hay injustos que hacen obra de justo. Esto es vanidad también, o sea, apariencia. Tanto lo bueno como lo malo muchas veces es una apariencia. Bueno, lo que está diciendo Miqueas: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Hago todas estas obras, todas estas apariencias. Sin embargo, no es así. Por el otro lado, lo segundo que quiero hablarle: imitar a otros haciendo cosas sin saber el porqué, sin hacerlo de corazón. Hay un sistema dentro de la iglesia que es el método
repetitivo. Hay algunos de nuestros muchachos y chicas que se criaron en la iglesia y que cumplen los deberes, los ornamentos de la iglesia, bautismo, Santa Cena, trabajan, pero lo hacen por una cuestión repetitiva, porque su papá, porque la descendencia o ascendencia ya antes lo hizo. Entonces se hacen cosas sin saber por qué. Vamos a la palabra, el libro de Isaías, capítulo número 58 nos habla de esto, pasaje número 2 al 4, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como que gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dado a la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, nos humillamos nuestras almas y no nos diste. Mire, el pasaje 2 al 4 habla justamente de muchos llamados cristianos que no tuvieron una experiencia genuina con el Señor, pero que son seguidores de una determinada persona, un determinado ministerio por el carisma. He visto en estos años mucha gente que está en la iglesia y que no conoce a Cristo y que demanda al Señor cosas como si fuera, como dice el texto bíblico de Isaías, hasta dicen ayunamos, oramos, pero realmente, mi amado, el conocer a Dios no significa practicar una religión. El conocer a Dios no es simplemente estar dentro de una iglesia siguiendo un sistema. Creo que más adelante vamos a estar mirando esta palabra, pero específicamente hay personas que repiten porque otros lo están haciendo, como si fuera que conocieran a Dios. El profeta habla justamente qué son los valores más importantes. El profeta Samuel le habla a Saúl, porque Saúl ofrecía sacrificio. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Qué es mejor, el sacrificio, la grosura de los carneros o el obedecer a Dios? Así que Saúl practicaba la religión, Saúl hacía cosas como que fuera un buen cristiano, sin embargo, no obedecía a la palabra, no obedecía a la orden del Señor. ¿Cuánta gente hoy podemos ver sin juzgar a nadie que asiste al templo, que asiste a la iglesia, demanda a Dios sin obedecer? Trata de demostrar una vida que no es la que realmente Dios pide de nosotros. Por eso dice el profeta Miqueas, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con sacrificio? ¿Con millares de aceite? No, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que es correcto, dice la palabra. Seguimos hablando entonces, el imitar, basado en este texto bíblico, que realmente, ¿qué es lo que le interesa a Dios? Santiago el apóstol, Santiago reclama cuál es la verdadera vida cristiana. Santiago dice la religión pura y sin mácula. Esto está en capítulo 1 de Santiago, pasaje número 27. Él dice la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es la verdadera religión. Y quiero aclararle que la palabra religión significa comunión. Tiene que haber armonía entre una cosa y la otra. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Cuál es la verdadera religión? La que tiene comunión con el huérfano, la que ayuda a la viuda. Creo que este es el tiempo de poder ayudar a la gente y bendecir. Amada iglesia, estimado hermano, hoy escuché una reflexión de uno de nuestros misioneros que está misionando en Letonia. Trajo una paradoja, una especie de ilustración. Él dice que el pueblo judío venía saliendo de la cautividad, pasando el mar Rojo en seco. A su derecha una muralla de agua, a su izquierda otra muralla de agua sorprendente. El milagro de Dios abriendo el mar Rojo. Sin embargo, dice que iban dos hebreos quejándose porque iban pisando barro. Sus sandalias se llenaron de barro. Estaban preocupados en que sus sandalias estaban llenas de barro y no miraban lo sorprendente de la obra de Dios sobre ellos. Creo que a veces en las pequeñas cosas y en las grandes cosas nos pasan por alto porque estamos muy involucrados en lo que nosotros deseamos para nuestras vidas. Entonces, mi estimado, cuando hablamos de la verdadera religión, lo que a Dios le agrada es ayudar a su prójimo. Si usted mal no recuerda, la Biblia dice claramente que el Señor redujo los 10 mandamientos en 2.
Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Primer mandamiento que abarca 5 de los 10 mandamientos. Segundo mandamiento que va a abarcar 5 que tiene que ver con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 mandamientos lo redujo en 2. Una relación correcta con Dios y una relación horizontal con el semejante. Así que Santiago está hablando de esto, que no es tanto la apariencia, no es tanto lo grande que podamos hacer, sino preocuparnos de alguna manera de aquellas cosas que a la gente le ayuda. Así que esto es lo que a la gente le ayuda. Y otra vez Santiago en el capítulo 2, pasaje número 15 dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué está diciendo? No puedes decir que amas a Dios y ves a tu hermano desnudo sin ayudarle. Cuánto alabo a Dios por las congregaciones del Ministerio Cristo Rey. En este tiempo ha aflorado el corazón de tantos. He motivado por años a través de los sermones desde el altar diciéndole que la verdadera religión es ayudar al prójimo. Y en este tiempo ha aflorado gente sin filosofía, sin pensamiento, porque hay un grupo que está metido en el monte de la transfiguración. Ellos están en el limbo, han descubierto que hay que orar, han descubierto que pueden pasarse tiempo en la presencia del Señor. Bueno, parece que están conociendo a Cristo, pero aquellos que no son tan místicos, aquellos que han bajado del monte de la transfiguración, están trabajando en los comedores, están poniéndole el cuerpo a la necesidad y estamos trayendo satisfacción alimenticia y de vestimenta a la gente. Qué alegría me da cada vez que recorro nuestros anexos. Orar por mis amados hermanos, cubrirlos con el maravilloso poder del Señor, motivándoles a que sigan en esta obra, visitando a los hermanos allí en la puerta de su casa para bendecirle, siempre llevando adelante el protocolo de esta pandemia que azota tanto. Lejos de mí llevar un problema o traerme un problema. Pero creo que este es el trabajo de este tiempo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? No le agrada a Dios lo místico y aquello que es simplemente palabrería, ¿no? Sino el acto, el involucrarnos con la gente. Lo tercero que quiero decirte, basado en Miqueas capítulo 6 y plantado en la palabra, ¿qué es lo que le interesa a Dios? Dejó bien en claro el profeta Miqueas, hemos meditado Isaías, hemos visto a Santiago que está diciendo, esta es la verdadera religión. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que no es el acto de mostrarte, no es simplemente el hacer obras que a otros puedan ver, sino que dice la palabra del Señor, Miqueas capítulo número 6, pasaje número 8, Él te ha declarado lo que es bueno, dice el Señor, que dice la palabra 3 cosas que hacen bien al hombre. Lo tercero que quiero decirle en este día, la primera de ellas es la justicia, el hacer justicia. Alguna vez cuando tuve que intervenir en un trabajo muy importante a nivel de la institución, mi gran preocupación, mi oración hacia Dios fue ¿cómo lo hago, Señor? Y Dios me dijo, practica la justicia. Y yo dije en esa oración, ¿cómo puedo practicar la justicia, Señor? Si tu palabra dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y Dios me dijo, tienes que trazarte en la palabra. Y creo que este es el motivo principal de este sermón, pararnos en la palabra. Y aquí la palabra a nosotros nos dice cuál es la verdadera justicia. La Biblia dice que nuestra justicia es trapo como inmundicia, que solamente sirve para limpiar, pero Deuteronomio, basado en la palabra, capítulo número 10, pasaje 18, dice que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Eso es justicia. La llamada justicia social de los políticos. La iglesia tiene que practicar esta justicia, sin mirar a quién se le está dando, sin importar la cultura, sin interesarle la conducta de esa persona. La Biblia dice que lo que hace esta mano no tiene que saber la otra. Lo hacemos de corazón. Esto es justicia. ¿Cómo practicamos justicia? Dando.
Y dice el texto bíblico, darle comida y pan al extranjero. ¿Qué es el extranjero para nosotros? Aquel que no está en el élite evangélico, aquel que no está dentro de nuestra iglesia, que no habla como nosotros, que no se comporta como nosotros. A ese hay que ganarlo para Cristo. ¿Cómo lo vas a ganar? No con palabras, sino con acto. Traigo a memoria un hombre que ya ha partido con el Señor, David Wilkerson. Creo que fue uno de los últimos profetas serios que Dios ha entregado a esta humanidad. Le recomiendo que lea el libro La Visión. Él ha escrito ese libro. Pero hay un primer libro que relata su trabajo, La Cruz y el Puñal, donde se convierte en cientos de muchachos de las pandillas de las calles de Nueva York. Entre ellos el famoso Nicky Cruz, un conferencista internacional que fue un pandillero de la pandilla Mau Mau, que eran asesinos, sanguinarios. Pero este hombre, David Wilkerson, lo llevó a los pies de Jesucristo. Pero siempre me quedé en la mente grabada un acto de David Wilkerson. Dice que él estaba predicándole a estos muchachos, en especial a uno que se llamaba Joe. Y Joe le dijo, para ti, predicador, es fácil predicar, tienes un zapato limpio, tienes un zapato de muy costoso y yo no tengo ni siquiera un calzado en los pies. Rápidamente David Wilkerson se sacó su zapato, tremendo, y se lo regaló a Joe y le dijo, cálzate, porque esto a mí no me interesa más que tu propia alma. Joe se quedó impactado, calzó el zapato, y no era tanto el valor del zapato, sino la actitud del predicador. El relato dice que David Wilkerson se fue caminando descalzo porque le entregó su zapato a un pandillero. Este es el acto de amor, ¿no? Creo que Jesús hizo esto cuando tocó al leproso. Jesús hizo esto cuando atendió a la samaritana, que tenía una situación moral muy difícil. Esto es justicia, mi amado. Lo segundo, dentro de lo que el Señor nos habla, dice amar misericordia. Él te ha declarado lo que es bueno y agradable, el amar la misericordia. Para ello lo llevo al capítulo 58, pasaje número 6. Dice una pregunta el profeta Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad y soltar cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esto es misericordia. Quiero llevarlo rápidamente a la parábola del buen samaritano. Sin conocerlo, sin saber quién era este hombre, dice el texto bíblico que lo curó, lo cargó en su asno y lo llevó a la hostería y pagó por él. Esto es misericordia. ¿Qué dice el texto bíblico de Isaías? Romper ligaduras. Esta es la misericordia que debe practicar la iglesia. Me resulta tan triste ver tantos cristianos apáticos en este tiempo, metidos en sus casas de manera muy egoísta. Está bien, pintando sus habitaciones, arreglando su casa, pero afuera hay necesidad. Hay gente que está caminando sin Dios y sin esperanza, atados en el alcohol, en la droga. Es hora de practicar la misericordia, dejar de ser apático. No es activismo, sino lo que Dios está pidiendo de su iglesia. El poder tomar una porción de tu vida para practicar misericordia. Otra vez, Isaías 58, pasaje número 6. Desatar las ligaduras. Hay que romper ataduras en el nombre de Jesús. Y la manera que lo podemos hacer es interviniendo dentro de los hogares. El femicidio, el abuso en este tiempo ha pasado toda clase de estadística, mi amado. ¿Cuántas familias, cuántos hogares necesitan de la misericordia del Hijo de Dios? El texto bíblico del Nuevo Testamento dice, ante benigno, misericordiosos, perdonando sus ofensas los unos a los otros. Así que, estimado hermano, dice el texto bíblico de Isaías, cuando usted y yo practicamos la misericordia, dice Isaías, nacerá tu luz como el alba. Tu salvación dejará verse pronto, irá la justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Sigue, entonces invocarás a Jehová, Él te oirá, clamarás, y Él dirá, heme aquí. Estimado, lo tercero que dice Miqueas el profeta, primeramente el hacer justicia, seguidamente practicar misericordia, y lo tercero el humillarnos ante Dios. Segunda de Crónicas,
Capítulo 7, pasaje 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado. Y dice el texto bíblico, sanaré su tierra. Si en este tiempo Argentina se humilla ante Dios, si en este tiempo la iglesia comienza a entrar en una etapa de oración y de ayuno, hemos comenzado el domingo 21, 40 días de ayuno y de oración en toda la Argentina. Nuestra iglesia, el ministerio, ha comenzado el día 22 hasta fin de mes, una maratón de oración, 12 horas de oración, oración y ayuno todo el día. ¿Y cuál es la consigna? Humillarnos ante Dios, reconocer que hemos pecado. Y dice el texto bíblico, si reconocemos, Él sanará nuestra tierra, quitará de nosotros el COVID-19, hará cosas maravillosas porque hemos entendido lo que a Dios le interesa. Quiero finalizar con Ageo capítulo 1, pasaje número 9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en vuestra casa y os disiparé en un soplo, dice. ¿Por qué? Dice Jehová del ejército, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto va para aquellos que están metidos en sus hogares, sin interesarles lo que acontece a su alrededor. Algunos me dicen, tenemos miedo, pastor, me pasa esto, me pasa lo otro. El temor pondrá lazo, dice la palabra. Y dice la Biblia que el que no quiere sembrar, mira por la ventana, dice, el león está afuera y por eso no siembra. El que mira al viento no siembra. Y hay tantos filósofos en este tiempo que ponen excusas y motivos, pero la realidad es que son apáticos a la obra de Dios. Pueden trabajar en sus casas, pueden manejar sus autos, pueden ir a comprar cosas, pero se olvidaron que hay gente que necesita de Dios y que esto es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada la apariencia, sino el hacer justicia, justicia social, el amar misericordia, misericordia es dar, y también el humillarnos ante Dios y reconocer que somos pecadores y que necesitamos cada día de humillarnos ante Dios, y esperamos que Dios perdone nuestras ofensas y pueda sanar nuestra tierra, nuestros hogares. Finalizamos diciendo entonces en este día, alce sus ojos, estimada iglesia, varón y mujer de Dios, deje de mirarse a sí mismo y comience a considerar los que necesitan de Dios. Tenemos un momento de oración para ir cerrando nuestro día de hoy. Padre, bendecimos a la iglesia para que sea despertada, movida por tu Espíritu Santo, los obreros, los que trabajan con niños, con adolescentes, los maestros, los que trabajan, Señor, en cada área, que tengan carga y pasión por lo que tú le diste. Las células, los grupos de crecimiento sean ministrados por mis amados hermanos a través de la oración, a través de diferentes maneras, aún ayunando por cada persona. Mi amado, te honramos por siempre y pedimos que sane nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo sea sobre toda la iglesia. Nos volveremos a ver a través de este canal y que pueda seguirnos y aún poner sus peticiones de oración, sus necesidades a través de nuestros sistemas, y podamos llegar a sus hogares orando y bendiciendo y podamos escuchar testimonio de lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia en este tiempo. Sería muy bueno recibir testimonio de los milagros que Dios ha hecho en este tiempo dentro de su pueblo. Paz de Cristo.